Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo, año 2025, de este 26º Seminario Internacional que tiene como título La argumentación en redes sociales, breve mirada a la influencia de los comentarios y réplicas en el contexto digital. Esta ponencia va a estar a cargo del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Actualmente viene cursando los estudios de doctorado para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y un privilegio que nos acompañe el maestro Julfren Jonathan González Ramírez, y particularmente el día de hoy con un artículo científico que fue publicado el año 2020. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Bueno, querido doctor Malpartida, muchísimas gracias por esta presentación, siempre tan cuidada por su parte, ¿no? Hacia mi persona. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital por brindarme este espacio para compartir un poco, pues, el trabajo que hemos venido realizando. Tenemos, como las personas que nos siguen ya conocerán, pues un espacio dedicado a García Vaca, pero también estos pequeños encuentros donde podemos hablar de otras cosas, un poco más fuera de la órbita de este importante filósofo al cual a través de usted el instituto eh, ha tenido en bien difundir, ¿no? su trabajo. Así que bueno, hoy, como bien dijo usted, tenemos el deber de presentar, de hablar un poco, porque esto no es una presentación con ínfulas de academicismos o académicas, ¿no? Sino conversar, dar pie al debate sobre estos temas que quizás son un poco novedosos, que son temas que están que se manejan a nivel ciudadano, que a la gente les preocupa, que los jóvenes están discutiendo, debatiendo y que no deja de afectarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, en este caso, como bien dijo usted, vamos a hablar sobre un pequeño escrito que hice en el año 2020, 19-20, que lo titulé Argumentación en redes sociales, breve mirada a la influencia de los comentarios y réplicas en el contexto digital. Eh, aquí analizamos un poco lo que es o intenté hacer un análisis acerca de lo que es la argumentación, pero ya en el ámbito virtual. ¿Cuál es, cuál es la diferencia o cuál era la aportación que que daba este pequeño artículo? Bueno, que las nuevas plataformas que se generaban dentro, como las redes sociales, no eran en principio un tipo eh, de tribunas para el debate, sino que eran simplemente algún tipo de medios, de canales para seguir algunas noticias, para seguir a ciertos personajes, ¿no? Ciertas celebridades con las cuales se podía mantener cierto contacto, saber acerca de su vida diaria. Sin embargo, toman un giro bastante interesante y bastante importante cuando se empiezan a tomar estas plataformas como unos medios para el debate, donde ya eh, depende del contexto en el que se pudiera manejar la persona, ya sea a nivel de espectáculo, ya sea a nivel de política, ya sea a nivel
social, etcétera, pues los seguidores, estamos hablando de plataformas, por ejemplo, como Facebook, como Twitter, el actual X, eh, podían expresar su opinión acerca de algún tema polémico, pero lo interesante de esto era que estas plataformas no estaban hechas, no estaban estructuradas para el debate, es decir, no existía un tipo eh, de base tecnológica que permitiera generar un debate según la propia teoría de la argumentación. ¿Qué pasa? Que obviamente somos seres, como decía Ortega, amiboides, y la propia ciudadanía buscó las maneras para utilizar las redes sociales como una forma no solamente de difundir noticias, sino también para eh, poder debatir, poder argumentar y poder hacer réplicas acerca de ciertos temas, ¿no? Entonces, aquí aparece un nuevo tipo de argumentación. Por ejemplo, la que se llevaba a cabo o la que se sigue llevando a cabo a través de imágenes. Entonces, es un nuevo tipo de estudio con el cual podemos decir si realmente o podemos analizar si realmente las imágenes forman parte de un hecho argumentativo. Por lo general, siempre se entendía que la argumentación venía dada a través de palabras, a través de un escrito, a través de la oración, a través del debate oral, pero la ciudadanía no estaba acostumbrada al tipo de debates a través de las imágenes. Entonces, eh, esto es una de las nuevas formas que aparecen a través de las redes sociales para que los teóricos, insisto, de la argumentación puedan analizar si realmente dentro de estas plataformas eh, se está, se está presentando un nuevo hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tipo de imágenes, como por ejemplo los memes, pueden ser parte de el inicio de un debate, ¿no? Podemos analizar también cuándo realmente una imagen es parte de un argumento o de una réplica. Entonces son argumentos en sí, es lo que podemos iniciar, son argumentos en sí. Las intervenciones de las redes sociales, todo lo que se dice en las redes sociales es una argumentación, es una forma de iniciar un debate. Otra de las cosas que pudieran ser interesantes dentro de este artículo que hemos analizado es que otros artículos tratan sobre el lenguaje o la manera de comunicarse, pero no sobre el hecho argumentativo. Y hay otros que trabajan en el hecho argumentativo, pero no tratan, digamos, la parte tecnológica. Y en este artículo en particular que yo he escrito, digamos, intento fusionar un poco ambas cosas, trabajar tanto la parte del lenguaje, de entender cómo se comunican, pero también las formas y las estructuras que nos da la nueva tecnología para que puedan fungir como una tribuna eh, para, para poder argumentar y poder replicar también, porque la mayoría de los trabajos que se habían hecho sobre la argumentación no tenían nada que ver con la parte tecnológica, no analizaban los nuevos medios tecnológicos para ello. Hay un nuevo tipo digamos, de forma de inicio de un debate que se da en las redes sociales, que es el debate sin que el proponente se mantenga en la discusión. Es decir, yo puedo lanzar un tema en cualquiera de estas redes que he nombrado, que he mencionado, y separarme de la discusión y dejar que sea quienes intervienen en ella los que empiecen a, a, a proponer o a argumentar y también a replicar otros argumentos, pero yo que inicio el debate me abstengo de ser parte de él. Entonces dejo el debate que, digamos, que siga su curso, ¿no? Y por lo general, estos no son unas formas normales
eh, de proponer, digamos, en cierto modo, o de mantener un tipo eh, de debate en los canales tradicionales, por decirlo de alguna manera. Ahora, existen algunas formas en las cuales la gente se puede comunicar y que puede ser parte de estos debates en las redes sociales, como por ejemplo los denominados tweets, pero es común y es lógico que a través de lo que antes era un tweet, pues se pudiera entender que había algún tipo de intervención. ¿Qué pasa? Que en aquel momento era muy corto, cuando yo escribí este artículo, era muy corto la cantidad de caracteres, ya se había ampliado, pero aún así seguía siendo corto, creo que eran 160 caracteres, con los cuales tú podías expresar una idea. Entonces, en la teoría argumentativa era muy complicado entender que se podía argumentar con un tipo de lenguaje un poco diferente y mal estructurado, entre comillas, para poder expresar una idea. ¿Por qué? Porque con ciertos 160 caracteres ya empezabas a escribir de una forma en la cual tenías que minimizar la cantidad de espacio para cubrir 160 caracteres, pero aún así expresar la idea de una manera clara y precisa. Entonces, ahí es donde inicia el estudio del lenguaje de este tipo de, de réplicas. Pero no solamente el tweet de una forma escrita era una forma de argumentación o de réplica, sino que también el retweet podía haber sido, se terminó constituyendo como una forma también o una contribución en el debate, como una forma de argumentación. Cada vez que usted hacía un retweet, podía ser la forma de usted apoyar la idea que se estaba presentando en ese debate, ¿no? Otra de las cosas que se pueden estudiar o que llaman la atención dentro de estas especies de estos nuevos canales o medios de difusión son es la diferenciación que se tiene que hacer o que se hace cuando usted escribe un tuit de carácter personal y cuando lo hace de forma institucional. Es decir, cuáles son los factores que pueden generar en el lector algún tipo de confianza a a esa propuesta, a esa contribución dentro del debate que se está haciendo, ya sea si es personal o ya sea bajo una marca institucional. Entonces, los teóricos han hecho un tipo de revisión y, y un cierto tipo de marco en el cual decían, bueno, tiene que cumplir estos criterios, el tipo de tweet, para que pueda generar algún tipo de confianza. ¿Qué tipo de criterios? Por ejemplo, por lo general, los tweets institucionales hacían un breve enunciado del tema que querían exponer y adicional a ello, enlazaban ese tweet con un link hacia la noticia en particular y así la gente podía, eh, digamos, eh, refe- eh, remitirse directamente a la noticia, por lo cual ese tweet ya generaba confianza en el lector. Sin embargo, cuando las personas comúnmente eh, publicaban un tweet, pero ese tweet no podía ser confirmado directamente a través de otra fuente o de un recurso que pudiera darle sostenibilidad a tal noticia o a tal comentario, entonces ese tweet no gozaba de la misma confianza que podía gozar un tuit institucional, ¿no? Aunque la persona fuese, digamos, tuviese cierta confianza, fuese una persona conocida, etcétera, ¿no? Entonces ya se van dando ahí ciertos parámetros para poder eh, generar confianza en la información que se está dando. Eh, las redes sociales también han experimentado mucho, hay algunas metamorfosis. En principio, estas plataformas se daban para conocer amigos, para reencontrarse, para subir fotos, para, eh, para tener algún tipo eh, de reencuentro con personas
que se habían conocido en infancia, pero en la infancia, pero que estaba, o en la juventud, pero que se habían distanciado por cuestiones naturales de, eh, digamos, de los caminos que se van tomando a través de que va pasando el tiempo con la profesión, con la familia, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Facebook. Y ya hoy las redes sociales no solamente son para subir fotos, las redes sociales no son ya para reencontrarse con amigos de manera exclusiva, sino que también se ha abierto una ventana a través de estas redes para la, para la parte comercial, ¿no? Para la parte también educativa, institucional, etcétera. Es decir, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok, etcétera. No solamente podemos nosotros difundir conocimiento institucional, académico, noticioso, sino que también ya existe la parte comercial. Y ahí es donde surgen con este nuevo tipo de plataformas los novísimos oficios de influencers, youtubers, etcétera, ¿no? Donde ya eh, existe otro tipo de marketing que es tan novedoso y ha impactado tanto en la sociedad que ha hecho que se abran un tipo de carreras, carreras universitarias como por ejemplo el marketing digital. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que este tipo de medios no solamente eh, es para el ocio, sino que también sirve como una importante vía para la mercantilización de productos y servicios, ¿no? Y por supuesto que hoy, ¿quién no quisiera ser influencer? ¿Quién no quisiera vivir solamente de estar hablando a través de una cámara o de estar ofreciendo productos y servicios, ¿no? Eh, la pertinencia que tiene este, este, este tipo de plataformas que ha mutado, digamos, en, a nivel de la argumentación ha sido que los, los propios usuarios han tenido que utilizar e inventarse formas para poder, eh, digamos, apoyar o también para poder eh, quitarle apoyo a cualquier manifestación que se haga a través de las redes sociales, como por ejemplo los recursos como el hashtag, los recursos como el like, los recursos como el retweet, el recurso como el subir un emoticón, como publicar un emoticón sobre lo que se está leyendo o se está debatiendo. Son formas que tienen ahora o que se tenían ya desde aquel momento los usuarios de las redes sociales para mostrar el apoyo a la persona que estaba posteando una noticia, un evento eh, o un comercial, etcétera. Entonces, eh, a través de ese tipo de recursos se podía ver cuál era el impacto que tenía ese proponente en la masa de seguidores que se tenía, ¿no? Es decir, cada vez que yo retuiteo, digamos, es una forma de apoyo a esa propuesta, a ese debate, a ese argumento, etcétera. Cada vez que yo con un link, digamos, con una carita feliz, es que estoy mostrando un tipo de apoyo. Entonces es una forma de eh, de, de apoyar, insisto, perdón la redundancia, el argumento que se está proponiendo, ¿no? Un like, el hashtag, etcétera, ¿no? Sin embargo, existen también una contraparte a todo esto, porque aunque las redes sociales nos pueden servir como una novísima forma de periodismo, como una novísima forma de hacer llegar a la gente el, la noticia de última hora, también es cierto que a través de las redes sociales se puede, se puede tener una incubadora de fake news, ¿no? Donde definitivamente yo tengo la libertad para postear lo que yo quiera sin tomar en cuenta, digamos, la fiabilidad de la información que yo estoy generando. O que de repente se está generando un debate bajo una información que no es precisa, que no es clara, que no está confirmada y que termina siendo un fake news. Y eso puede generar en la población miedo, desconfianza, etcétera.
Y ahí surge, por supuesto, este tema en aquel momento que fue muy famoso cuando estaban saliendo estas redes sociales y tal, que era el fenómeno de la posverdad, muy debatido en los ámbitos académicos de la filosofía, del periodismo, de la sociología, etcétera. ¿Qué pasa con estos fake news? Que también eran una forma interesante para encontrar seguidores, porque las redes sociales se han convertido también justamente en eso. Se han convertido en una gran batalla, en un campo de batalla por conseguir seguidores. Y entonces, para yo conseguir seguidores que van a ser parte también de un recurso que voy a tener para, para hacerme con un tipo de credibilidad, entonces mucho de las formas con las cuales puedo conseguir seguidores es a través de generar fake news que llamen la atención y que puedan hacer que la gente me siga solamente por una supuesta eh, creencia de que estoy generando un tipo de contenido novedoso o interesante, pero que en realidad pues es falso, ¿no? Entonces eso le hace mucho daño a este tipo de canales y de medios, ¿no? Y al debate también, ¿no? Abre puertas al debate para la gente que quiere también desmentir este tipo de canales, ¿no? Los influencers de los que estaba diciendo actualmente son la muestra también de un tipo de recurso de la imagen como recurso no verbal. ¿Por qué? Porque en este tipo eh, de situaciones o este tipo de personajes que se crean como son los influencers, que son personajes, pues la estética es lo que domina todo. Ya he dicho que muchas de estos influencers trabajan a través de los fake news, por lo tanto, lo más importante es conseguir los seguidores y lo hacen también a través de la parte estética, porque a través de la parte estética y de la imagen como un recurso no verbal, ayuda también a que se potencialice eh, eh, mi manera de llegar a las personas desde la parte estética y por lo tanto también conseguir mayores patrocinadores que luego me permitan a mí ofrecer a mis seguidores, a mi cúmulo de seguidores, por eso mientras más mejor, una eh, eh, productos y servicios que pueda ayudarme a ganar dinero a través de esa venta, ¿no? Y además de eso, a partir de esos patrocinadores. Estas redes sociales le ganaron mucho terreno a los inicios, digamos, de lo que era la argumentación digital, eh, que se denominaron los blogs, porque en los blogs se hacía un tipo de discusión, pero era mucho más plano, eran espacios de discusión, aunque más estructurados, eran menos comerciales, y eh, perdieron vigencia. ¿Por qué? Porque las redes sociales tenían ese carácter que por eso le gustaba mucho a García Vaca, que le gustaba mucho mencionar, que era ese carácter de la disponibilidad. Es decir, en un blog usted, digamos, podía escribir, podía argumentar, pero no era un debate, eh, digamos, en vivo, por decirlo de alguna manera. Mientras que en Twitter, en X, en Facebook, en Instagram, los comentarios se van dando en vivo, incluso a través de estos tipos de live, ¿no? Entonces, las redes sociales, dentro de todo este conglomerado de ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea TikTok, aunque pueden fungir como una ventana para potencializar las ventas, para potencializar mi imagen como periodista, como comunicador espontáneo, etcétera, pues también terminan siendo una espada de Damocles, porque puede surgir que en un momento mi imagen y mi credibilidad suba, pero quizás en algún momento dio una noticia
no confirmada, no constatada, no verificada, y definitivamente todos los seguidores se empiecen a atacarme, ¿no? A atacar mis argumentos, a atacar mi información, etcétera, porque se dan cuenta que no estoy dando una información eh, verídica, ¿no? Además que también, en cierta forma, puedo tener algún tipo de lenguaje o algún tipo de ideas que no encajen dentro del grupo de seguidores que tengo o de personas que no son mis seguidores, pero que en ese momento están viendo el trabajo que estoy realizando y termine, eh, digamos, desmeritando ese trabajo que se está haciendo a través de una cantidad de tweets, a través de una cantidad de reposteos negativos, etcétera, ¿no? Y de eso ha pasado mucho en temas comerciales. Yo en este caso nombré un comercial de una marca famosa de yogures en México que se llamaba YoPlate, que quería hacer en principio un comercial que elevara la calidad de la mujer y elevara y resaltara la liberación femenina, y resulta que quienes estaban eh, como, 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 como de esta parte del comercial, es decir, a quienes les llegaba el comercial, los espectadores del comercial, lo tomaron más bien como una forma eh, de machismo, como nuevamente colocar a la mujer bajo un estereotipo, y la cantidad de críticas que tuvo la marca comercial fue devastadora, por lo cual tuvieron que quitar o deshabilitar el text box de comentarios, y tuvieron que replantearse nuevamente qué había sucedido y por qué el comercial hizo que surgiera en las personas un efecto muy distinto al que se había propuesto la que se tenía ideado principalmente, ¿no? Entonces, eso afectó mucho a la marca. Yo apuntaba en ese artículo lo interesante que había sido eh, el cambio que había hecho la plataforma de Twitter, que no había nacido como una forma como un canal para el debate, pero que a medida que fue pasando el tiempo se fue adaptando a las necesidades de los usuarios para poder eh, exponer sus ideas. Entonces, se amplió la caja de comentarios, mayores caracteres, se insertaban imágenes, se hacía una cantidad de funcionalidades que permitían que la plataforma pareciera más una arena pública para el debate, pero no estaba eh, 100% eh, preparada para, para ser, para ser considerada, digamos, eh, una plaza para el debate según la teoría de la argumentación. Ahora, son todas las expresiones que se dan a través de estas redes sociales argumentos. Esa es la pregunta, ¿no? Cualquier forma en la que yo pueda interactuar en un debate se puede considerar como un argumento dentro de las redes sociales, pues solamente aquellas premisas que se pueden escribir y que pueden llevar a alguna conclusión en el tweet, en el post, en el mensaje, etcétera, de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera, que lleven a una conclusión se pueden considerar como argumentos. Entonces, premisas que tengan, eh, que conlleven a una conclusión, eso se puede considerar argumento. Es decir, el resto pudiese ser parte de una forma de apoyo o de, eh, o, o de rebatir lo que se está diciendo, pero no necesariamente es un argumento. ¿Puede un argumento acompañar, perdón, una imagen puede acompañar un argumento o ser el argumento per se? Nos podemos preguntar, porque muchas de las réplicas que se hacen a través de imágenes. Pues sí, realmente una imagen depende de la estructura que tenga, de cómo esté configurada, digamos, del tipo de imagen que sea,
puede ser parte de un argumento o puede ser el argumento como tal. Además Maestro, de ello, sí. en esa parte, maestro, a este artículo científico que usted nos va presentando, nosotros, nuestra denominación es Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. En la lectura de su artículo científico publicado en el 2020, hace referencia a lo que es la participación digital, la participación ciudadana, las discusiones digitales, el contexto digital, el entorno digital, los espacios virtuales, Ujú, eh, y también el tema de la identidad digital. En ese punto donde usted va señalando, en ese punto donde usted va señalando, en ese estado del arte que usted documenta para el artículo, sobre la argumentación visual y la lógica de las imágenes. Permítame, por favor, un libro del año 2006, publicado por Anagrama Colecciones de Argumentos, el doctor Daniel Casani, título ujú. Tras las líneas sobre la lectura contemporánea, página 178, en la misma idea que usted está planteando. Cuando él habla de la literalidad electrónica y la literalidad informativa, página 178, multimodal. Quizás lo más relevante de la literalidad electrónica es que favorece la integración a otros sistemas de representación del conocimiento en un único formato. El discurso, que también está presente en su artículo científico, ya no solo se compone de letras, también tiene fotos, video, audio, reproducción visual, etcétera. El texto adquiere la condición multimedia y multimodal, lo que usted plantea en su artículo científico. El ejemplo más típico es la web de un hotel, por ejemplo, que incluya todos estos elementos, una lista escrita de servicios, fotos de las Correcto. habitaciones, un breve video de salones, Ujú. un mensaje de bienvenida del director, música ambiental, etc. Así se considera la literalidad electrónica. Mire, en el mismo contexto que usted plantea y en esa lógica de diferenciar dentro de la teoría argumentativa, cuando estamos en un colectivo con la opinión pública, diferenciar aquellos que son razonamientos, aquellos que son simples expresiones y lo que mandan los cánones, aquellos que corresponderían a argumentos. Cedo a usted la palabra. Importante el aporte, maestro. Gracias, doctor. Gracias a usted por este tipo de intervenciones que además hacen esto un poco más dinámico, ¿no? Y no estoy yo aquí hablando como una máquina. Usted lo ha dicho muy bien con esta intervención y es que precisamente las imágenes pueden surgir o pueden ser parte del inicio de una conversación, de una discusión. Las imágenes son multi, eh, multiusos, digamos, porque pueden, ya dije, iniciar una discusión, pero también pueden apoyar un argumento o pueden rebatirlo, ¿no? Pueden ser una réplica en particular. ¿Por qué? Porque la imagen tiene un uso simbólico, un uso metafórico, o puede ser parte, o puede ser un argumento cuando eh, ins- eh, se dirige directamente a una prueba o a una evidencia, ¿no? Entonces la imagen tiene mucho poder a nivel de las redes sociales, sobre todo porque ahora, digamos, todas estas generaciones, incluyendo la mía, somos, eh, como decían antes, multimedia, ¿no? Eh, y ya necesitamos eh, eh, muchos factores para poder captar nuestra atención, la parte visual, la parte auditiva, ¿no? Es la que nos ayuda un poco más a, a concentrarnos, no nos distraemos como por ejemplo simplemente con la lectura del libro.
Entonces, aunque es difícil hablar de un lenguaje de Internet, eh, como tú, por ejemplo, en este estilo de, tomando en cuenta esto que acabas de decir, de que, por ejemplo, en una web de un hotel, estos parámetros son súper importantes. Fíjate la diferencia que es, por ejemplo, si hablamos ya de un hotel, pero si hablamos, por ejemplo, de un banco, de la web de un banco, o si hablamos ya de un tema, no sé, de una universidad, etcétera, son, o una web, no sé, de, de un organismo público. Entonces, aunque es difícil hablar de un lenguaje de Internet, sí que, sí que podemos a decir que dentro de toda esa heterogeneidad existen ciertos parámetros con los cuales se puede hablar de, de un estándar, de un estándar que no puede faltar, ¿sabes? En el sentido de, por ejemplo, imágenes, vídeos, algún tipo de lenguaje que te invite, la estética de la web, etcétera, que te invite a visitar esa página, ¿no? También es Maestro, cierto maestro, ajá, un tema muy importante, ujú, un tema muy importante, ¿ah? Yo que también trabajo hace 20 años frente a una pantalla en este mundo digital y que también nos hemos formado, habría que lanzar la pregunta, en estos contextos, entornos y espacios digitales y virtuales, la pregunta a raíz de esta maravillosa presentación de usted, ¿el texto será reemplazado por las imágenes, los gráficos, los esquemas, los videos de lo que usted escribió al día de hoy? Muchas redes sociales solamente se basan en imágenes, en pequeños títulos, pequeños subtítulos. ujú. Los ciudadanos digitales del mundo ya no quieren leer. Si ven algo que tiene párrafos extensos, simplemente pasan. ¿Qué es lo que nos está pasando a los ciudadanos del mundo al día de hoy? Los textos serán reemplazados en función al artículo científico que usted ha escrito, maestro. Cedo la palabra. Gracias. Bueno, doctor, ante su pregunta de que si los textos van a ser reemplazados en base o con base en que estamos viendo que a nivel digital lo que está marcando, digamos, la diferencia es la gran cantidad de ilustración, eh, digamos, esa multimodalidad que existe actualmente en las redes sociales, donde hay poco texto y mucha imagen, manda más lo visual, que es lo que llama la atención. Pues yo diría que en algún momento escuché, leí una pequeña entrevista que le hicieron a quien fue en su momento presidente de la Real Academia Española sobre si el lenguaje castellano, en este caso, se iba a perder su estructura, su belleza ortogramatical, etcétera, porque ahora los chicos estaban escribiendo mensajes de texto, por supuesto, comiéndose letras, cambiando, digamos, o suprimiendo eh, signos gramaticales, etcétera. Y él decía que su hija, pues aunque se la pasa metida en el teléfono y escribía eh, de una forma más de internet, digámoslo de alguna manera, pues él sentía que eso era solamente en los espacios, digamos, personales, pero cuando ya salías al mundo, digamos, eh, tenías que adecuarte a lo que el mundo exigía, que era, si estabas en tu trabajo, escribir una carta, escribirla bien, si estabas en la academia, leer un texto y leerlo bien, o hacer una presentación y hacerla como manda en el mundo académico, etcétera. Y yo creo que pasaría lo mismo, doctor. Yo creo que en lo personal,
en nuestras redes sociales sí que publicamos o nos gusta leer o nos llama la atención todo lo que es visual y menos textual, por decirlo de alguna forma. Pero al final no creo que desaparezca el texto porque, porque además es nuestra mejor forma de comunicarnos. Aunque una imagen puede ser un argumento, sin duda alguna, cuando lleva un mensaje, ya sea una instrucción o una recomendación, o también cuando expresa algún tipo de sentimiento o emotividad, definitivamente nos hace falta, siempre nos va a faltar el texto. Y ya lo decía Derrida, todo es texto, o mejor dicho, él decía esta frase, nada está fuera del texto. Creo que lo decía en De la gramatología. Jonathan, Dígame, doctor. Jonathan, tú lo dices muy bien en el artículo cuando en el estado de arte referencias el ciberlenguaje del adolescente, alto, alto un minuto ahí, eh, en el senso estricto de lo que vendría a ser la teoría de los argumentos y los criterios, mira la página 182 del doctor Daniel Casani, el libro que ya he hecho referencia, Tras las lo que líneas, ¿no? estamos hablando, mira lo que dice, mira lo que dice. Uh-huh. Internet, en tu lógica tuya, mira maestro lo que dice. Internet multiplica las necesidades de leer con mirada crítica, de saber leer en varias lenguas y varias disciplinas. A través de la red accedemos a muchos discursos, lo que vendrían a ser más diversos, más remotos y más descontextualizados. Es imprescindible valorar la fiabilidad Uh-huh. de una fuente, la Correcto. coherencia interna en una web o identificar la ideología y el punto de vista de un foro. Porque cuando hablo de ideología, usted también hace referencia en su artículo científico al discurso político digital. Cedo la palabra, maestro, por favor. Mire, qué coincidencia de lo que tú has publicado en el 2020, ya había una publicación de un hombre a quien admiro. Nosotros aquí, al maestro Daniel Casani. Tiene la palabra usted, maestro. Gracias, doctor. Pues mira, ya desde que leíste el primer párrafo, en su momento, lo apunté aquí tras las líneas. Lo voy a revisar y voy a ponerle cuidado a ello, ¿no? Y, y me alegra que lo hayas traído a colación porque enriquece esto que estamos diciendo, ¿no? Y, y pues me hace saber que no vamos no, cuando escribía esto no iba por mal camino, ¿no? Porque se adecua mucho a eso que él está diciendo. Ahora, no todo esto es color de rosa, todas las redes sociales. Alonso, por ejemplo, nos dice, ya lo decía en el año 2013, que aquello que involucra a más personas y durante más tiempo en las redes sociales, lamentablemente, es lo intrascendente. Por eso es que vemos tantas tonterías en Internet donde la gente comenta, comenta, comenta y comenta. Es decir, yo puse un ejemplo ahí donde se puso en aquel momento, se había quemado parte de la Catedral de Notre Dame en París, eh, y de repente la fundación Edo publicó un tuit en el que decía, vamos, que nos parece genial que las grandes familias, las grandes empresas contribuyan a la restauración de la Catedral de Notre Dame, pero hay una cantidad de pobres en Francia que también, que se servirían más de esa ayuda que ustedes están haciendo a Notre Dame para poder vivir mejor, más dignamente, ¿no? Y ese tweet, aunque recaudó, contó una cantidad, unos cuantos miles de comentarios y de likes, pues fue menos, muchísimo menos que, por ejemplo, una foto de un artista que no recuerdo cuál era, que estaba diciendo cuatro tonterías, ¿no? Y que tenía, no sé, 100.000 likes. Entonces, es lo intrascendente, es lo lamentable de estas redes sociales, que lo intrascendente es lo que más ocupa a las personas. Entonces, eh,
voy a cerrar con esto, ¿no? El, eh, el periodista y filósofo José Manuel Chillón, quien fue además uno de mis profesores en el máster, escribe en un artículo que tiene sobre este tema, que las redes sociales representan un crecimiento significativo para nuestra libertad de expresión, pero también pueden convertirse en un riesgo. Yo creo que tenemos que verlo desde ese punto de vista. Yo aquí voy a cerrar y ya cedo la palabra a usted, doctor, para cerrar esto con sus siempre claras eh, opiniones, recomendaciones y por supuesto su análisis de esto, ¿no? Maestro, también a los que nos siguen en nuestras redes sociales, hacerles recordar que este artículo científico, la argumentación en las redes sociales, que usted ha publicado el año 2020, lo que tú haces, lo que yo hago, todos los seguidores nuestros, todos los que nos escuchan, tú señalas el tema de la identidad digital. Me voy a la página 188 del libro en mención. Cuán importante es que nosotros podemos conocer a través de nuestros discursos y a través de nuestros argumentos quiénes somos nosotros, maestro. Cada usuario construye su identidad electrónica, su identidad digital, consciente o no. Es su yo virtual, la cara o la máscara para presentarse. Si en la vida somos lo que decimos, pero también cómo nos movemos, vestimos, comportamos en la red, somos lo que decimos. En un chat somos el apodo, el nick que adoptamos, el perfil descriptivo que elegimos, lo que escribimos en cada intervención. En un correo electrónico somos una dirección, el título del correo, un membrete automático, un saludo, la despedida, el tono en el mensaje. En una web somos imagen que ofrece, pero también lo que se desprende, las opiniones, los puntos de vista, los estereotipos reproducidos. La posibilidad de controlar esta información posibilita que los usuarios creemos, creemos identidades a la carta. Página 188. Identidades a la carta, qué bien. Maestro, eso muy importante con lo que usted nos aporta. Y en relación a su artículo científico, lanzo la pregunta, porque también está en el artículo científico. Hoy en día la tecnología, ahora estos medios más, estas redes sociales, influyen en la forma como argumentamos los ciudadanos del mundo. Es una pregunta, doctor, perdóname. Sí, con esa pregunta terminamos, maestro. Sí, yo creo que influyen, no sé si te entendí bien. Creo que me estabas preguntando si las, Las redes eh, sociales, eh, la tecnología influyen en nuestras formas de argumentos. sí, sí, sin duda alguna, nos estamos adaptando a ese tipo eh, de estructuras, ¿no? A ese tipo de estructuras digitales donde definitivamente no podemos argumentar de una forma, digamos, como ciceroniana, por decirlo de alguna forma. Es decir, antes el tipo de argumentación era extendido, era un tipo de argumentación mucho más adornado también, había mucha parafernalia. Ahora es mucho más claro, es mucho más directo, es mucho más corta la forma en la que argumentamos, por lo tanto, también tenemos que cambiar nuestros mecanismos de pensamiento, ¿no? Al momento de adaptarnos a este tipo de medios. Lo malo es que, basado en ello, también fuera de los medios, terminamos acoplándonos a un sistema como
a un sistema mucho más lento, ¿no? Ajá, ya Pero está, bueno, aquí está, ¿no? pero Vamos a, sí que eh, tenemos que cuidar mucho las demarcaciones, demarcar bien cada ambiente. vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 26º Seminario Internacional que tuvo como título La argumentación en redes sociales, breve mirada a la influencia de los comentarios y réplicas en el contexto digital. Esta presentación, a raíz de una publicación de su artículo científico en el año 2020, estuvo a cargo del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual. Muchas gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte. Gracias a usted, doctor. Gracias por estos minutos. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.